Simón Bolívar y su amor a la Virgen María. Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y su nombre completo es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio. Era el hijo número cuarto de Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios y Blanco. 6 días después que el niñito nació, su papá y su mamá, que eran unos fervorosos católicos, lo llevaron a bautizar en la Catedral de Caracas. Era el 30 de julio de 1783. 13 años después, el 11 de abril de 1790, lo llevan a recibir el sacramento de la confirmación, en la cual ya Simón José Antonio de la Santísima Trinidad estaba convencido de que él quería ser católico de verdad y él va a confirmar su fe. Y confirma su fe delante de un obispo venezolano llamado Mariano Martí. Entre este tiempo que va creciendo Simón Bolívar, desde que nace hasta que es confirmado y en su adolescencia, él tuvo influencia de una serie de personas que fueron muy importantes para él. Una de ellas fue la negra Hipólita. La negra Hipólita, quien después se conoce como Hipólita Bolívar, fue quien lo amamantó mientras él estaba muy pequeño porque la madre de Bolívar estaba enferma. Hipólita lo amamanta, lo ayuda y lo guía en su proceso de crecimiento porque fue quien estuvo cuidándolo durante mucho tiempo y Simón Bolívar siempre se lo agradeció. Hubo cartas ya de él de adulto donde decía: Hipólita fue mi padre y mi madre, o sea, un halago importantísimo. Pero también tuvo otra persona que fue la negra Matea, que fue su compañera de juego. La negra Matea vivió muchísimos años, vio la muerte de Bolívar, se quedó viviendo en la casa de Bolívar, pero la negra Matea fue la compañera de juego. Y con ella Simón comprendió y abrió el espectro de su conocimiento acerca de la sociedad, acerca de la gente. Aprendió tantas cosas que fueron complementadas luego con sus grandes profesores. Don Simón Rodríguez, un hombre sumamente importante en la educación y en toda esta materia de formación que tuvo Simón Bolívar en su adolescencia y en su juventud. También don Andrés Bello fue maestro de Simón Bolívar. Toda esta gente era de una forma u otra personas de principios católicos, de principios cristianos, que fueron labrando esa alma de Bolívar. Y de Bolívar se conocen una cantidad de episodios donde dan fe de estas creencias católicas y de su gran devoción a la Virgen. Hay una anécdota, un episodio que es sumamente conocido, que fue la defensa pública que hizo Simón Bolívar de la Virgen, que estaban en un gran banquete, y en ese gran banquete había una porción de generales y hombres importantes. Y uno de estos generalotes pensó, pues, echárselas de bromista y hacer que, pues, él sabía mucho y no le importaban las cosas, y empezó a echar un chiste acerca de la Virgen María. Bueno, Simón Bolívar se demudó, se paró de su silla, se acercó donde estaba el general, agarró con un cuchillo, le cortó las charreteras y le dijo en tono muy serio, en medio de aquel silencio que se hizo en el banquete, muy seriamente le dijo Simón Bolívar: ni a mi mismo padre le permitiría que blasfemara en contra de Nuestra Señora. Y lo mandó a poner preso. ¿Y sabes cuál fue el castigo dentro de la prisión? Le mandó a un sacerdote capuchino para que le enseñara la religión y la doctrina católica, y hasta que no se la aprendiera no podía salir de prisión. Ese era Simón Bolívar. Más adelante, en 1813, don Cristóbal Mendoza estaba en el Cabildo Abierto que se celebraba en Caracas el 14 de octubre y propuso que se le diera a Simón Bolívar el título de Libertador de Venezuela. Todo el mundo apoyó, todos los que estaban allí apoyaron la moción de darle este título de Libertador de Venezuela a Simón Bolívar, y pues Cristóbal Mendoza se alegró enormemente porque decía que era un título que había que dárselo, era un título muy bien merecido. Y el día 18 de octubre se fueron a la iglesia de San Francisco, y en la iglesia de San Francisco, a los pies de la Virgen de la Soledad, que era venerada en Caracas desde 1654, le confirieron el título de Libertador a Simón Bolívar. La gran pregunta es, ¿por qué no se lo hicieron en el Cabildo? ¿Por qué no se lo hicieron en la calle? ¿Por qué no se lo hicieron en una plaza pública? No, lo hicieron en la iglesia, a los
pies de la Virgen. ¿Por qué? Porque creían profundamente, eran hombres de profunda convicción religiosa que al mismo tiempo sabían que, aunque humanamente pudieran poner todo lo suyo, siempre necesitaban del auxilio del cielo. Si seguimos adelantando en la vida de Bolívar, vamos a encontrarnos que en 1813 él estaba en Nueva Granada, en lo que es hoy Colombia, y ahí hubo una célebre batalla que se conoce como la batalla del Pantano de Vargas, que fue una batalla decisiva, pero una de las más violentas y fuertes que tuvo la campaña libertadora. El Libertador venía pasando por esos lugares, en Nueva Granada, y pues se había dado cuenta que en las poblaciones cercanas había una gran devoción hacia la Virgen, y la llamaban la Virgen de Tutasá, porque era el nombre que le daban por esos lados. La gente le gusta identificarse con la Madre de Dios y le pone el nombre del lugar donde está. Por esos lugares se hacían allí tiestos de barro y todas estas cosas. Bolívar pasa por esos lados y se da cuenta de que toda esa área hay que librarla del enemigo. Por eso tomó sus tropas y lanza sus tropas de asalto hacia las posiciones enemigas. Pero los enemigos de Bolívar los rodearon y Simón Bolívar empieza a ver que está perdido, que va a ser derrotado, y invoca la protección de la Virgen tan venerada en esos pueblos vecinos. Pero en el momento de la angustia se le olvidó el nombre de Tutasá, como la llamaban ellos por allí, y ya en esa angustia le dice de rodillas: Virgen, de allí de donde se hacen los tiestos, danos la victoria, por favor, Virgen, danos la victoria. Y después de invocarla, le grita al coronel venezolano que estaba por allí, que se llamaba Juan José Rondón, que era jefe de la caballería llanera, le grita: ¡Coronel, salve usted a la patria! Y el coronel Rondón, con 14 llaneros, que son 14 héroes venezolanos verdaderamente, porque eran 14 y se lanzaron contra las filas enemigas, que eran muchísimos. Inmediatamente cuando ellos se lanzan, la caballería patriota los sigue, y de inmediato la batalla cambia de aspecto y lograron el gran triunfo de la batalla del Pantano de Vargas. Algo que parecía que se había perdido, lo lograron. Por eso hay una copla popular por allí en Nueva Granada que dice: no olvides, señora, que en Vargas triunfó Bolívar, que humilde tu auxilio imploró. Qué belleza, ¿no? De verdad que Simón Bolívar estaba siempre pendiente. En 1814, estando Simón Bolívar con el general Ricaurte en la población de San Mateo, los atacaron los realistas bajo el mando del temible general José Tomás Boves. Decir general Boves, aquello era decir que venía lo más cruel y lo más horroroso. Pues se sentían atacados y Bolívar vio que podían perder la batalla, y entonces se devolvió hacia su hacienda, ahí en San Mateo, la hacienda que tenía la familia en San Mateo, a todo galope, y ahí busca la imagen de la Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Belén, que era la patrona de San Mateo. La agarra con un brazo y con el otro brazo, a todo galope, sale y se para enfrente de la tropa patriota, y con mucha reverencia alza la imagen de la Virgen y le grita a los patriotas: venezolanos, con la Madre de Dios, avancemos hacia el triunfo. El ejército entero se llenó de fortaleza. Bolívar mantenía a la Virgen cargada y lucharon en una forma verdaderamente heroica, y las tropas del temible Boves tuvieron que huir despavoridas. Una vez más, María Santísima, la Madre de Dios, acudía a la defensa de nuestros libertadores. En el Paso de los Andes, ¿qué pasó en el Paso de los Andes? Pues el Paso de los Andes tenían que pasar aquellas montañas llenas de nieve, de frío, le faltaba la comida, el ejército se empezó a morir de frío, de hambre, ya perdían la ropa, aquello era algo espantoso. Ese Paso de los Andes fue algo donde se empezaron a morir soldados y soldados y más soldados, y Bolívar no sabe qué hacer, invoca la protección de la Santísima Virgen. Les dice: Santísima Virgen, asístenos, sálvanos, porque estamos en este frío, en esta nieve, no tenemos comida. Y lograron pasar por toda esa cordillera andina y salvarse. Muchos se murieron, es verdad, pero muchos se salvaron. Y Simón Bolívar, como hombre agradecido, le dio gracias públicas a la Virgen, y esta es la razón por la cual en el tope del Pico Bolívar
se encuentra la imagen de la Virgen María como Nuestra Señora de las Nieves. En la Carta de Jamaica, que Bolívar escribió en 1815, Bolívar hace referencia, por ejemplo, a la Virgen de la Guadalupe. Sí, él conocía la devoción de los mexicanos a la Virgen de la Guadalupe porque Bolívar, cuando tenía 16 años, había estado en México. Y ahí en la Carta de Jamaica dice, y leo textualmente: felizmente los directores de la independencia de México se han aprovechado de la devoción a la Virgen de la Guadalupe, proclamándola como reina de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola en sus banderas. Con el entusiasmo político han formado una mezcla con la religión que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad. La veneración de la Virgen de la Guadalupe en México es superior a la más exaltada que pudiera inspirar el más diestro profeta. Eso está escrito en la Carta de Jamaica. Y al escribirlo, lo que le está diciendo a la gente es qué maravilla y el ejemplo que debemos imitar. Si seguimos nosotros avanzando, en 1821 vamos a encontrar que Bolívar pasó de Trujillo a Barinas y de Barinas a Guanare. Era 25 de mayo de 1821. Faltaba un mes para la gran batalla de Carabobo. Cuando llega a Guanare, Bolívar visita la iglesia de la Virgen de Coromoto. Si recordamos, la Virgen de Coromoto se llama así porque se le apareció al cacique Coromoto, que era el cacique de la tribu de los indios Cospes, los primeros indios que se convirtieron al catolicismo. Y la Virgen de Coromoto, en ese lugar, habiéndose aparecido, le construyeron una iglesia. Pues allí fue Simón Bolívar a arrodillarse y a pedirle a la Virgen que lo ayudara en las próximas batallas que se avecinaban, porque las próximas batallas eran clave para la independencia de Venezuela. Y le decía: Virgen Santísima, tú que eres la Madre de Jesús que vino a liberarnos de la esclavitud, ayúdanos a lograr la independencia. Bueno, la batalla de Carabobo la ganó Simón Bolívar y la batalla de Carabobo selló la independencia de Venezuela. Simón Bolívar fue de la mano, podríamos decir, de la Virgen de Coromoto. Mucho más adelante, Simón Bolívar siguió liberando países a lo largo de toda América del Sur y estuvo en Bucaramanga desde el 2 de mayo hasta el 26 de junio de 1828. Y allí el diario de Bucaramanga da testimonio y dicen, y así les habrá llamado la atención: el libertador Simón Bolívar no dejó pasar ni un solo domingo durante todos estos meses que estuvo aquí sin asistir a la misa. Otro día en Colombia, el 25 de septiembre de 1828, lo estaban buscando para matarlo. Y Bolívar corrió a esconderse y se metió debajo de un puente y le rezaba a la Virgen y le decía: Virgencita, Madre de Dios, que no me encuentren, que no me encuentren. Efectivamente, los que los buscaban pasaron de largo y no lo vieron. Más tarde, Bolívar se enteró de que el puente debajo del que se había escondido lo llamaban el puente de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, una vez más, había protegido a Simón Bolívar. Hoy la Virgen del Carmen es patrona de la policía, de la armada, de los navegantes. En su lecho de muerte, Simón Bolívar también recordó a la Virgen, recordó a Dios. Y unos días antes de morir, Simón Bolívar, el 10 de diciembre, recibe la unción de los enfermos, recibe el sacramento de la comunión y antes se había confesado. Y después de esto escribe su testamento. Y en el testamento empieza diciendo, y quiero que pongan mucha atención: en el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Simón Bolívar, libertador de la República de Colombia, natural de la ciudad de Caracas, en el departamento de Venezuela, hijo legítimo, y nombra ahí toda su familia, hallándome gravemente enfermo, pero en mi entero y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo y confesando como firmemente creo y confieso el alto y soberano misterio de la Beatísima y Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y creyendo en todos los demás misterios que cree y predica la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido y confieso vivir hasta la muerte como católico y fiel cristiano, para estar prevenido cuando la muerte mía llegue, con disposición testamental y bajo la invocación divina, hago, otorgo y ordeno mi testamento en la forma siguiente.
Así empezó el testamento. Y el testamento dice: primeramente, encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que de la nada la crió, y el cuerpo a la tierra de que fui formado, y allí a donde voy a ir. Increíble, así sigue el testamento. Pero están viendo la fuerza y todo lo que le pone para decir en qué es lo que cree. Cuando la gente dice, es que Bolívar no fue religioso, es que Bolívar fue masón, es que Bolívar... No, amigos, hay que ver la historia de verdad. Hay que ver la historia, cómo se hizo. Y esto es lo que acabo de leerle de puño y letra de nuestro libertador Simón Bolívar. El 17 de diciembre a la 1 de la tarde se acabó la existencia terrenal de Simón Bolívar, pero su obra inmortal lo coloca entre los más grandes genios que ha tenido toda la historia universal. Simón Bolívar fue un hombre que creyó profundamente en Dios, que veneró con todo respeto a la Virgen María y hizo que otras personas lo veneraran como tal. La reconoció públicamente, la reconoció en su vida privada, porque Simón Bolívar sabía que la Virgen nos lleva a Dios y que con Dios siempre ganamos.